Noel Velar nos visita el senador de la provincia. ¿Cómo le va, Noel? Bien. ¿Eh? Bien, volviendo de Montecasero. Ah, sí. Vine viendo, mirando la ruta. Esto es rápido, no vine para ese tema, sino digo así, le quiero comentar rápidamente. ¿Qué pasó? Veo la ruta 14, la autopista. Muchos no han de saber, pero hay casi 40 kilómetros que están en la provincia de Corrientes, la autopista. Después está la parte que va a Paso Los Libres, pero digo la que va hacia la 119. Sí. Montecasero, digamos, pasando Montecasero, yendo hacia Curuzú. Tiene un estado deplorable, es decir, quedó como si fuera el pavimento viejo que se usó una vía y nunca se arregló. Hay que andar con cuidado. Y aparte hay que hacer mantenimiento nacional. Y después lo que vi es una dejadez, cuando se ve el primer frontón de cemento que se ve, por cuando hay que hacer la rotonda que aparece en la autopista, que va a Paso de los Libres, que va a Federal, o que va a la 14, diríamos, hacia Buenos Aires. Realmente un yuyal, una desprolijidad, es decir, las banquinas abandonadas. Estoy viendo un problema de la autopista troncal, diríamos. Estoy viendo un abandono muy importante. Esto va para Vialidad Nacional, un aviso de preocupación, porque ya vi en 3 viajes, pero esto ya me sorprendió porque viene creciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y después estamos preocupados también con el tema del agua. Vengo viendo eso, publicando acá en la zona de los humedales, pero en la zona del sur se agrietan como si fuera cráter de luna, ¿no? Sauce, Curuzú. Curuzú se declaró en emergencia hídrica. ¿El tema de la sequía? Sí, no. Para el consumo humano se declaró emergencia hídrica en Curuzú, no, porque los pozos no hay, se hace 200 metros, 300 no aparece el agua, hay 14 pozos nuevos que se hicieron. Realmente hay una preocupación muy grande. Ya que hablamos de eso, sí, de la autopista, del agua, hablemos de la energía, también de la luz, que ahora próximamente se hace la audiencia pública de Concepción. Para eso vine, para eso digo, para más o menos charlar. Parece que tanto para el oficialismo como la oposición es un tema que desvela en este momento. Sí, respecto a la energía y el corte de luz y el aumento del costo también de la tarifa. ¿Qué tiene para decirnos? Mire, este es un tema muy delicado. Primer tema, el tema de la DPEC, porque es muy fácil hablar la culpa de fulano, la culpa de mengano. La gente sabe que tiene que en el fondo termina pagando, entonces es una preocupación. Ahora, yo lo escuché muy activo últimamente a Martín Barrio Nuevo. Digo, doy el nombre, es un colega que lo respeto. Sí, hace muy activo, me refiero. Me hace acordar a esos cirujanos. Me hace acordar a esos cirujanos que para hacer la operación tapa al enfermo para que no se vea. ¿Por qué? Y porque solo quiere operar la parte que a él le interesa. Entonces deja abierto eso y lo otro va a una sábana blanca, como se opera un enfermo. Usted quiere operar de apéndice, deja la parte de apéndice y cubre todo el enfermo para que no tenga problema. Bueno, él cubre todo lo nacional y deja abierta el apéndice provincial. Entonces le interesa poner el bombo, el amplificador sobre el tema provincial, que lo vamos a explicar, que es bueno que conversemos, pero la primera metáfora que voy a hacer para después explicar técnicamente el tema es, Martín Valle Nuevo me hace acordar a esos que son los que producen el problema y después quieren prender la luz y dice, che, pero vos tenés un moretón y la trompada pegó él. Che, vos tenés 2 moretones y 2 trompadas pegó él. Es decir, viene de la nación el problema. Nosotros lo que somos es receptores de precios. ¿Qué quiere decir? Le hago cortito. Usted sabe, el otro día hablamos. ¿Usted sabe cómo se compone la factura de luz que cobra la DPEC? La DPEC está encargada de 3 cosas. Una, de cobrar lo que le cobra Camesa, que es el sistema nacional. Es una columna que aumentó espectacularmente porque sacó los subsidios. Pero no sacó los subsidios, todos los subsidios. Va sacando por etapa. Entonces, ahora se sacó una primera etapa que es lo que vino. Ahora va a venir una segunda etapa que va a venir en marzo. Y un falta 30% más. Para que nos demos cuenta, el Megatec, lo que usted le llame, estaban 3.000 pesos y había 10.000 de subsidio porque salía 13.000. Ahora ya se fue a 8, que es lo que pagó la gente que no estaba protegida por subsidio. Pero lo que no quiero mezclarle primero es cómo se compone la tarifa. La tarifa es una columna de Camesa Sistema Nacional que dice, me tiene que pagar tanto y le factura DPEC. La segunda es impuesto nacional. Todo el impuesto nacional completo va a la segunda columna que va a la tarifa. Y la última es VAT, B-A-D, que quiere decir valor agregado de distribución. Eso es lo que cobra la DPEC de tarifa. A la DPEC lo que le toca es el mal trago de tener que cobrar
esa mala política nacional de subsidios que tenía históricamente, sobre todo con el gobierno, con la capital federal y el Gran Buenos Aires, y una parte con nosotros, al sacar los subsidios, hace un aumento de resorte explosivo, que es lo que está tratando de justificar Martín Barrionero, gritando que nosotros aumentamos para hacerle creer a la gente que los aumentos son provinciales y no transferibles nacionales, que es lo que nos pone el problema. El llamado tarifazo, dicen algunos. No, termino la idea. Su respuesta es a este párrafo del documento del PJ que dice: denunciamos que el 62% de la factura de los usuarios son costos cargados por la ADEPEC, solo el 38% son facturas de costo real de la energía consumida por cada usuario. No es cierto. No es cierto. No es cierto, por eso está mintiendo, ya le desmintió el interventor de AUN, ¿no? Le doy un ejemplo. DEPEC factura más o menos 2.100 millones de pesos. Pónganle números redondos, 2.000 millones. ¿Eso es en cobro de energía por mes, digamos? Sí. Digo número más, número menos. Sí. Y nosotros a Camesa tenemos que pagar 1.300 millones. Ahí nomás usted ya está sacando que Camesa está llevando el 65%. Y a eso le tienen que cargar los impuestos nacionales. Y nosotros lo tenemos que hacer cargo de 1.400 empleados correntinos que están en la ADEPEC, distribuidos en todos lados, y todos los insumos. Yo les cuento rápidamente. El sistema ADEPEC en Corrientes, hace mucho vengo leyendo y estudiando, ¿no? Tiene 4 sistemas de alimentación. Usted vio cuando dice, se cortó la luz porque se rompió la central costanera, se rompió la central este, se rompió la central Santa Catalina, se rompió la central Sarmiento Provisoria. Son las 4 bocas de entrada que tiene Corrientes para tener energía. Una, la del cable del puente, ¿no? Y el puente tenemos que rezar que ese cable no se corte, porque esa es la conectividad que tenemos. Dejamos el tema tarifa y nos metemos ya en los cortes. No, pero termino para que se entienda, porque si no, todos creen que es la ADEPEC es la que pone el rostro. El tema nacional va cargado acá. Esos 4 sistemas van en 132. Y después hay 24 estaciones transformadoras en la capital, por ejemplo, en las 1.000 viviendas, que se acuerda que hubo recurso de amparo, que se terminó el año pasado. La otra que se inauguró hace poco en Molina Punta, ahí en la calle Tulipanes. La de 1.000 viviendas es Bariloche y, bueno, ahí Patagonia. Patagonia y Bariloche. Y después estamos haciendo la de San José. Pero lo que quiero decirle es que hay estaciones en 132, que son esas 4. De ahí entra el otro sistema, que estas 24 estaciones van en 33,12. Y de ahí va a 2.060 transformadores que tiene la esquina. Usted vio, por ejemplo, España y Junín, esos transformadores que a veces discutían el viejo PVC, si producía cáncer, que ya se sustituyeron todos los transformadores con PVC. Son 2.060 que están a 3,8 y que distribuye al usuario. Todo ese trabajo, esto es la capital y así se reproduce en el interior. Todo ese trabajo hacen los 1.400 empleados administrativos, de recursos humanos y toda la parte de trabajo humano. Este es el esfuerzo que tiene que hacer. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos es, si aumentó la nación, tendrían que ponerse colorados de hablar de aumento. Es decir, ellos están aumentando, aumentando desproporcionadamente la tarifa imprevistamente al interior del país, que no se animan a hacerlo en el Gran Buenos Aires porque tienen miedo del mercado electoral de este año que se vota y en la capital federal, pero nos aplican la variable de ajuste en el interior. Tendrían que ser más prudentes, tendrían que ponerse colorados. Entonces, no se ponen colorados, no contentos con eso, dice, vamos a echarle la culpa a la ADEPEC, si la gente por ahí se puede confundir. Pues la gente no es tonta. Es que la gente no entiende mucho de lo que usted está hablando. La gente ve la tarifa. Sí, pero tiene que... No, ya sé, pero hay que explicarle. Pero si alguien se hace el cachafaz, hay que explicarle. Esto va a la Camesa, que aumentó brutalmente, que no le interesa al interior del país. ¿En Concepción qué se va a definir? ¿Cuánto de aumento? En Concepción es el VAT. El VAT es un aumento, porque lo que pasa es que... el aumento de la ADEPEC. La ADEPEC, eso es lo que se va a discutir. Digo, objetivamente... Más o menos ¿cuánto? Un 30%. Y el año pasado se aumentó... otro 30%. En 30%. Pero que no se aplicó inmediatamente. No, sí. Tarda, porque después viene el decreto. No se aplicó inmediatamente. Tarda, inmediatamente, claro, porque viene la resolución. Es lo que acabo de decir, no se aplicó inmediatamente. Efectivamente, porque viene la resolución y después viene el decreto. Pero esto, lo que hay que entender es que nuevamente la trompada y el moretón te deja al gobierno nacional. Porque la inflación del 100%
es el gobierno nacional. Entonces te obliga a readecuar los precios. Así como hay que readecuar salario, hay que readecuar los precios de la ADP. ¿Y por qué dice Barrio Nuevo que la tarifa de Corrientes es mucho más caro que la de Formosa, más cara que la de Chaco, más o menos 50% y un 30 y pico % de emisiones? Y bueno, los costos son diferentes. Nuevamente está equivocado Barrio Nuevo. Le venimos a desmentir. Ya fue desmentido por aún el interventor de la ADP. Yo le voy a dar 2 números, por ejemplo. Acá hay factura de sachet y factura de corriente. De PEC. La misma cantidad de kilovatios, prácticamente la misma factura. Son casi idénticas. Esto está objetivamente así. Pero con el agravante que acá hay que decirle a la gente. ¿El mismo periodo? Sí, el mismo periodo exacto. Y es un ingeniero de la ADP que vive en el Chaco. ¿Qué valores arroja o qué montos arroja? Esto está entre los que tienen altos ingresos. Entonces habla de 25.000 pesos y 26.000 pesos. ¿Cuánto ahí es del subsidio nacional? No, porque el subsidio nacional. La letra es chiquita, no tengo lupa, pero voy al resultado final. Digo de buena los datos que tengo para que la gente entienda. ¿Qué quiero decir con esto? Pero lo grave es que el Chaco debe, escuche esto, el Chaco debe 40.000 millones de pesos, la SECHEP, que es de PEC, a Camesa. Recibe la energía, no cobra, no paga y agarra la plata. Y eso es deuda que tiene el pueblo chaqueño en su presupuesto después para pagar. Corriente está al día. ¿Qué quiero decir? Hay un esfuerzo del gobierno provincial y de la EDPEC de tener al día la Camesa, una vez que se reorganizó en un momento dado, hicieron una conjugación de números. Y en segundo lugar, Misiones está en la misma situación. Debe 40.000 millones de pesos de Misiones porque no paga. La única que está al día como Corriente es Formosa. Formosa y Corriente. Con una diferencia. Formosa está al día porque recibe en simultáneo ATN, adelantos transitorios de la Nación y fondos no reintegrables para ponerse al día. Póngale, algunos llamarán hipergestión, otros llamarán arbitrariedad, otros llamarán el nombre, pero tiene una explicación. Ahora, son datos objetivos, ¿cierto? Formosa y Corriente están al día en la cuota Camesa. Esto es muy importante, la gente tiene que estar tranquila que un organismo de esta envergadura, porque estamos hablando, es cierto, que hay que preocuparse. ¿Sabe cuánto factura un organismo tipo Sachet del Chaco, de PEC de Corriente? Estamos hablando de 25.000 millones de pesos al año. Todas las provincias, Noel, van a tener que aplicar este aumento que aplica Corrientes. Mucho más. Si usted mira Córdoba, Santa Fe, las otras provincias. Chaco también tiene una audiencia el 24 de febrero. No se puede escapar. Porque Chaco tiene la SECHEC que está casi fundida, tiene 2 leyes provinciales que permitieron hacer la refinanciación. ¿Se acuerda ese debate primero de 8.000 millones? Y bueno, y ahora se sigue sumando. Ahora, cada mes que ustedes... Sí. ¿El valor Camesa es idéntico para todas las provincias o no? No. Le explico 2 cosas, fundamentalmente. Esto también lo hablamos, pero ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por la instancia? Hay una trampa. Escuche, esto es novedoso, ¿eh? Hay una arbitrariedad normativa. Ya no depende de la arbitrariedad. Después agréguele usted arbitrariedad del Poder Ejecutivo. Pero de origen hay una arbitrariedad normativa. Cuando se privatizó ahí energía, digamos. Cuando la ley de Camesa, la 26065, lo que se hace es el punto 0 de Ezeiza. Eso ya explicamos una vez, pero pasa con Yacyretá. Hay 3 líneas de Yacyretá que van para garantizar la energía a Buenos Aires. Ese costo de transporte va y tiene un costo adicional allá y vuelve 2 veces, tenemos que pagar la ida hasta allá, el punto 0 es allá, vuelve y tenemos que volver a pagar. O sea, la energía que generamos acá sí, se señor. Cobra para que vaya a Ezeiza y arranca en el punto 0. Y después tenemos pérdidas técnicas, pérdida de problemas. Pero eso es para todo, ¿no? Para todo, sí, por eso dije arbitrariedad normativa. Pero eso para Jujuy también. Para el interior del país. Estoy hablando de la lesión federal que tiene el sistema del AMBA, del Gran Buenos Aires y Capital Federal. Ahí tenemos una diferencia con el centro del país. Y es claro. Bueno, pero eso es normativo. ¿y entre los que estamos en la misma región? Termino. A ver. Termino la idea. Entonces, lo que tenemos que hacer es un compromiso, porque todas estas cosas se van anotando, después salen o no salen, es modificar la ley Camesa que nadie discute, porque es un paradigma neoliberal. Es un sistema de productores
después tienen problemas transportistas. Los transportistas, ¿sabe cuando dice acá, yo no sé con quién hablo? ¿Se acuerda que decía Ricardo Colombi cuando se cortaba? Trasnea. Los socios son el Sindicato de Agua y Energía de la Nación y un grupo más, pero que no puso un peso, le dieron, y eso cobran peaje al transporte, por ejemplo, de la energía que va de Bellavista a Esquina, cobra Trasnea. Y Trasnea cobra esto que viene y hace un control muy... y cuando la corriente hace inversiones como Colonia Brun en las estaciones, quiere que se le transfiera a ellos la propiedad y ellos después cobrarnos el peaje. Bueno, y tiene todo un sistema, porque el grupo consideran aglomerado de gente en Capital Federal con mayor cantidad de consumo, entonces eso capitalistamente hace que abarate, y toman como cuadricula en el país, cuando el país es uno solo, y tendría que tener mucho más barato, así como se subsidia el frío en la Patagonia, hay que subsidiar el calor en Corrientes. Nos llegaron a hacer, le voy a contar, no fue este gobierno, claro, pero mire lo que nos ocurrió. El país tiene nodos para exportar. El nodo nordeste estaban casi en Mirasoro, por ahí el nodo nordeste para exportar, un nodo nacional, Entonces, pero la ley Camesa decía, y las resoluciones, que cuando mayor cantidad de exportación sale por un nodo, mayor tarifa hay que cobrarle al sistema local. Entonces, cada vez que exportábamos, Corrientes se agarraba la cabeza porque tenía que pagar más caro. Porque se exportaba a Brasil. Sí, es una cosa. Eso se modificó. Pero digo, así tiene 10 arbitrariedades el sistema que hay que corregir, encontrarle la vuelta. Y después está la arbitrariedad que decía el del Poder Ejecutivo. Me decía un amigo, yo no quiero dar nombre porque comprometo a empresario, pero me mostraban la boleta de Corrientes y la boleta de Buenos Aires, lo que pagan en Avenida Libertador. En Libertador pagan el gas, el agua y la luz, llegaban todos juntos, pagaban 2.000 pesos. Era un combo que se reían así, decían no, y lo decían, qué raro que Cristina pierde en la Capital Federal y subsidia a la Capital Federal, es casi hasta electoralmente inexplicable, diríamos así. Sí. Ahí Luis le quería hacer otra cosa. No. Se va entendiendo, estas sí. son las facturas que hay iguales, estos son el VAT, el impuesto nacional, el VAT dice valor agregado de distribución, ahí puede echarle la culpa a Brear, a la inflación de Alberto Fernández y de Martín Barrio Nuevo, todos juntos entramos en el VAT. Y acá otra de las cosas porque que acá dice se sacan el traje lo que golpean. Noel, porque evidentemente están respondiendo ese comunicado del Partido Justicialista. Sí, dice, vergüenza. la ADEPEC le paga a Camesa, 3.200 pesos el mega, y al usuario que está por debajo de la línea de pobreza, la ADEPEC le cobra 12.600. Le recarga un 294% en el precio. Estoy leyendo textuales. No, yo no le miento a usted, le estoy mintiendo al documento. Tengo también el informe de ADEPEC. Acá está por bandas. El sistema está dividido en 3 bandas. Fases. Fase A, que son los de muy altos ingresos. Fase B, medianos ingresos. Y fase C, de bajos ingresos. En Corrientes están protegidos, el sistema tiene 283.000 usuarios, sistemas de control, usuarios. De esos 155.000 usuarios, 155.000 usuarios están protegidos con subsidios absolutos donde no tienen problema, no se le vino esta complicación adicional. No se le va a quitar el subsidio. No se le quita el subsidio. Y lo que quiero dar número, el 70% del sistema usuario, 70% de la gente, tiene subsidio cuando gasta menos de 600 kilovatios. 70% del usuario. Así que es muy importante. Sí. Y otro número, el promedio que paga esa menos de 600... el subsidio que protege el sistema. ¿El subsidio de provincia o de nación? Nación y provincia, los dos del sistema. Está el sistema, lo que quiero decir es, se mantiene. Porque si no ponemos nervioso a la gente en exceso. No quiere decir que no tenga que estar nervioso con 100% de inflación, con problemas que... Pero estoy queriendo traducir esto que Martín Barrio Nuevo y el documento de justicialismo quieren escandalizar cuando son ellos los que escandalizan. Ellos me hacen acordar cuando la policía entraba a los cabarets en Buenos Aires o en alguna parte y allanaban. Ellos siempre son los mozos de ahí. Nunca tienen nada que ver con el sistema de cabaret ni nada. No, yo soy mozo, atiendo nomás. Ellos no tienen nada que ver, no son responsables nunca de nada. Cuando son los responsables del sistema, malamos del sistema en términos metafóricos, ¿no? Y entonces, menos de 600 de promedio
pagan 4.000 pesos. La gente, con todos estos golpeteos de nación que vino de la sacada de subsidio, pagan 4.000 pesos. Si vamos a 1.000, consume 1.000, ya vendría a ser el 90% del correntino consume menos de 1.000. Que estamos casi todos con estos calores, estamos todos pasando los 600 por lo menos. Esto estamos hablando de 7.000 pesos, 7.000 y piquito el promedio. Y después, arriba de 1.000, ya es sin subsidio, porque usted gana más de 3 salarios, considera la nación, 3 canastas básicas, que gana todo el grupo familiar, gana más de 380.000, eso es el 10% de la población. El problema que hubo en Corrientes es que el sistema RACE, que es el registro argentino de Secretaría de Energía, diríamos, que hizo que usted se anote por internet, mucha gente no conocía el sistema, no sabía que tenía que anotarse, que reunía los requisitos para mantener el status quo de su sala, de su cuota, y resulta que nos anotó. Por eso es que Corrientes, si usted mira... ¿Cuántos usuarios hay en esa condición? Calculan. En el sistema RACE quedaron afuera 92.000. Y a que 92.000 ricos no hay en Corrientes. Digo así, 92 familias. Ahí hay como 60.000 que no entraron por el problema de desconocimiento. De no acceso y que a la información. El sistema de PEC le está ayudando, haciendo entrar, pero cuesta decir... se habrán asustado primero cuando le quitaron el subsidio y tienen que pagar esa... Inclusive me han dicho que de ese 90.000 usuarios, 25% más o menos sería el sector rural, más o menos. Sí, pero 25%. Pero lo que quiero decir es, hay 70% de la población que paga 4.000 de promedio, un punta para abajo y para arriba. Digo porque si no ponemos... Con subsidio. Sí. El subsidio le ayudó a pagar 4.000, digamos, porque la tarifa plena sería 10.000. Lo que quiero decir, no es que acá Martín Barrio Nuevo quiere hacer un caos social. Está queriendo complicar al... La pucha grave, eso es lo que está diciendo, ¿no? Sí. Martín Barrio Nuevo quiere provocar un caos social. Un caos porque si usted habla de que la provincia que hace los aumentos, primero digo caos social y después algún costo electoral, porque la gente mira la boleta y mira que es el gobierno provincial el que cobra. Por eso que estamos explicando en todos lados. La cara pone la provincia. Los moretones son culpa nación. Porque las trompadas nos pegó la nación. La inflación pone la nación. Los aumentos de camisa pone la nación. La quita de subsidio para el interior del país puso la nación. Y eso es lo que Martín Barrio Nuevo quiere ocultar. Y quiere hablar que los gastos de administración... Y los gastos de administración son poner... Por eso hablé de los 2.060... estaciones transformadoras chiquitas que hay, 24 grandes, más 4 que funcionan en simultáneo con la ETA que entra en el 132, porque hay que hacer unas inversiones. Otra cosa que nos pasa, los costos de comprar esas estaciones transformadoras son nacional, pero gran parte de componente es internacional. Con el tema del cepo y los dólares, nos cobran a valores comparativos, nos duplican en dólares. Entonces hay un abuso que nadie controla. Esto seguramente se va a poder debatir el próximo miércoles en Concepción. Este miércoles. Este miércoles, creo que Barrio y algunos legisladores van a ir. No, yo creo que esto va a explicar. Lo que yo quise explicar... y va a estar, la oposición también, prometió hacerlo, por lo menos. Lo que yo quiero explicar, esclarecerle a la gente de buena fe, de decirle, vino un aumento producto del levantamiento de subsidios y abandono del interior, pero que se va amortiguando en gran parte y fundamentalmente mucha gente puede inscribirse todavía en el sistema RACE, está para inscribirse a hacer consulta, y que todo esto viene producto de la gente de Barrio Nuevo, Alberto Fernández. Entonces no hay derecho que vengan a decirle la culpa tiene la de PEC de Corrientes. Hay que ponerse colorado. Esto me hace acordar, y respeto porque está muerto Fabián Río y bueno, iba a mi homenaje de militante, pero esto no quiere decir, en plena campaña cuando era candidata a gobernador, ahora en la última, con el vicegobernador, ¿quién era? ¿No era Barrio Nuevo? Sí, el candidato de eso. Que perdieron juntos. Sí. Perdieron juntos. Se pusieron casco blanco, yo me acuerdo, junto con Cantero, y 20 dirigentes se fueron a la autovía de Corrientes. Y querían saludar con sombrero ajeno, en términos, esto está terminado de ser progreso de Corrientes. Y medio tenemos que tener todo vergüenza. 4 años de Macri construyéndose, 3 años de Alberto Fernández que no construye, la empresa que dice no voy a hacer porque todavía no está parado porque no me pagan, no sabemos si es porque no le pagan, no sabemos si hay culpa de diseño
te digo la verdad. Hay culpa de diseño, si no hay diseño equivocado, y si no hay negligencia porque no se hicieron las expropiaciones en el tiempo oportuno y no vieron algunos que fue el crecimiento. Para entrar al aeropuerto no hay entrada directa, tenemos que ir hasta la entrada de Santa Ana, entrar de nuevo. Doy un ejemplo, no sé si se hicieron todos los puentes como está hecho el puente lindo que va a ser en lo que significa la avenida Raúl Alfonsín, o como dice el chamamé, Ayacucho al este. Ahí puede haber también culpas repartidas, Noel, porque comenzó en el 2017 esto. Estoy diciendo que sí, cuatro años de Macri, yo no le saco al saco, no. Nosotros estuvimos gritando en esa época, porque cuando pasó 2 años, 13 kilómetros, ¿escuchó esto? 13 kilómetros lleva 7 años. Y todos los años nos hacen, y se sacan fotos cada campaña electoral. A mí me daría vergüenza, y tengo la foto, pues estoy haciendo un recopilado para poder, pero no para pasarle la cuenta, sino para llevar al Norte Grande y decir, che, esto, quiero contar lo que nos pasa en Corrientes, porque la arbitrariedad tiene nombre, tiene rostro, tiene cara, y el bipartidismo que nos fracasó en Corrientes. Por eso, si usted habla con Valdés hoy, con el gobernador, me animo a decir que tiene un recuento de cosas y está hablando con tiempo de qué habría que hacer en Yacyretá, qué hay que hacer en las autovías, qué hay que hacer con los 5 puentes que están semirrotos, uno que se logró construir, que está casi terminándose en el puente Santa Rosa y en esquina, pero qué hacemos con Salada, Corrientes, que tardamos casi 2 horas para ir o volver porque hay peligro de muerte, porque tiene problemas, qué hacemos con la ruta 14 que tiene muertos evitables, que tiene desperfecto y no hay inversiones, ¿qué hacemos en toda esta ruta hacia, le decía hoy, ¿no?, la ruta 14, pero ¿qué hacemos hacia Posada? Hay abandono, hay estado de abandono, a mí hay preocupación, y no son, los puentes que estamos hablando tienen racionalidad, pero ellos estuvieron en el presupuesto nacional y hacen desvío y no se ponen colorados. Y es culpa también del gobierno de Macri, no es decir, porque acá por eso es que tenemos que ver cómo hacemos en la nueva gestión, y me parece que esa experiencia el gobernador nuestro tiene muy claro, que está conversando los intereses de la región, los intereses del Norte Grande, los intereses de Corrientes, va hablándose con tiempo, porque o si no resulta que después terminamos desnaturalizando todo. Noel, ¿le puedo hablar de política pura? ¿Y de qué estábamos hablando? De política partidaria, perdón. No. Política partidaria. Bueno. Política partidaria. Pero está bien la aclaración. Esto también es política y hay que aclararlo, porque la gente por ahí cree que esto no es política y esto es política. El radicalismo va a tener candidato a gobernador de La Pampa y le ganó al PRO. Qué lindo. Que llevó todas sus figuras El allá a hijo de hacer Verón campaña. El hijo de Verón Garay, histórico dirigente. Sí. ¿Qué análisis hace usted? Porque esto era la primer pulseada adentro de Juntos por el Cambio. Además, Gerardo Morales pidió al PRO fórmulas cruzadas ya. Yo no sé si lo habrán recibido bien en el PRO esto como consecuencia de lo ayer. Yo quiero ser muy prudente. Nosotros nos pone muy contentos porque obviamente somos radicales. Que gane un radical como Verón Garay es muy importante, un reconocimiento. Algunos dicen votó poco en proporción al padrón. Usted sabe que aprendimos en todas los independientes, cuando usted pone los menores de 16 años voluntarios, el porcentaje es muy chiquito. Solo el sistema norteamericano, que es un sistema voluntario de inscripción, votan el 50-52%. Es que era una paz, no era una paso, era una paz, porque no era obligatoria. No, por eso cuando no es obligatorio tiene un sistema pero votaron 38.000 militantes de los dos lados. No son tampoco muchos en La Pampa, digo. Del 12%, creo. Sí, 12%, no, 10%. digo porque estoy hablando de porcentaje, sí. Pero lo que quiero decir es muy bueno para la salud, muy bueno para la militancia, muy bueno para La Pampa. Pero se está sacando pecho los radicales, la verdad. Hablemos de la interna dentro de Juntos por el Cambio. Sigamos trabajando, esto es un paso, como dicen los chinos, como decía Alfonsín, paso a paso. Primero, yo aprendí de grande, hay que tener una gran humildad. Hay que saber ganar con gran humildad y hay que saber perder con dignidad. Son las dos cosas que voy aprendiendo en la vida, porque me tocaron los dos momentos de la vida con golpes, que no le hago reclamo a nadie y me gusta y hago lo que me gusta. Y me decían, pero sos loco, Noel, en Montecasero, el domingo volviendo a las 4 de la tarde, un calor, 47 grados hacia el puente Río Corriente, porque me fui a sacar fotos por el agua, porque faltaba agua.
estamos muy preocupados. Eso, pues la verdad que hay un tema. Ahí hay una denuncia ya. Sí. ¿Ustedes van a hacer algo? ¿Van a pedir una investigación del Senado? Mire, no. Está la denuncia del justicialismo respecto a desvío de canales. Bueno, todo eso eso tiene que investigar la justicia. Me quiero manejar muy prudente. Después hay autorizaciones que no sé si pueden ser ilegales o no. Esto en principio se presume que son legales, pero puede haber problemas. ¿Puede haber problemas para el ICA, dice usted? Sí, pues, ¿por qué no? Puede haber problemas, porque si uno hace mal las cosas va a tener problemas. Yo lo que digo es, hasta ahora está la denuncia, y vamos a ver el tema, pero puede haber problemas, porque hay mucho interés en juego. Muy grandes. A mí me gusta ser muy prudente en esta cosa. Una cosa es el gobierno, Valdés, la gente, y otra cosa son funcionarios que por ahí no pongo en tela de juicio, pero quiero decir, yo no pongo la mano en el fuego. De todos modos, la situación del río Corrientes está muy complicada y crítica también por la sequía, no solamente por ese hecho. Gran explicación. Solo se explica esto por la sequía. No. Si no, porque en estado normal, no sé si no hubiéramos dado cuenta de que hay una normalidad en esa... No sé, es probable que los que viven en esa zona transitan por ahí, pero mire, si no... Mire. Usted tiene razón, porque si no sería leal. Pero hay cierto que hay productores. Sí. Yo defiendo siempre la producción en general, pero el capitalismo tiende a maximizar la ganancia y por ahí a cualquier precio te hacen un desvío, que no conozco, no estoy haciendo una denuncia, te hacen un desvío, te hacen un daño a 200 productores y quedas colgado y te vaciaron. Te vaciaron una laguna como la Mercedita ahí en Mercedes. O te hacen un dique y te complican. Digo, hay que tener cuidado. Y yo creo que hay que defenderse. Si a usted le hacen eso, yo me defiendo. ¿Usted cree que el Senado tiene que convocar a funcionarios del ICA? No, depende, vamos a hablar porque nosotros... ¿Un café? Nosotros somos oficialistas. No. Sí, bueno, pero los mismos son responsables. Sí, pues somos responsables. ¿No hay un café? Sí, bueno. Pero vamos a mirar, pero no con actitud... No. Eso dejamos en manos de la justicia. Aclaro, porque no voy a poner en estado de sospecha a nadie, pero lo que quiero decir que hay muchos, como dice el correntino, no son capaces de meterle guacha y perjudicar a un montón de gente. ¿Verdad? ¿Viaje a Concepción? ¿Sí? Por el tema de la... No. Ahí se puede topar con... No, porque ya está las autoridades se defienden solas. Pero podría debatir como Renault hoy. No, pero no es mi ámbito. Yo voy a debatir en el recinto y en donde sea. Acá, nunca tuve problema. Pero lo que quiero decir es, seamos prudentes. La inflación genera anhelo en el gobierno nacional 100%. Los aumentos de quita de subsidios generan ello. Todos estos conflictos generan ello. Están por perder por algo. Hay 15 gobiernos justicialistas, 11 ya adelantaron las elecciones, pues no quieren votar ni con Alberto Fernández, ni con Cristina, ni con Guado de Pedro. Las elecciones no se ganan hasta que se hacen, ojo con eso, ¿no? Están por perder por algo, por ahí dice, ¿no? Perder en abstracto, la potencialidad de perder. Sí. Ahora, cada elección yo respeto mucho y aclaré, pero sí hay que hacerle recordar a ellos que andan gritando, primero como si tuvieran razón, segundo como si no tuvieran nada que ver. Ellos quieren ser los mozos del cabaret y no es así. Ellos son la madama del cabaret, son los responsables de este pelote. Cuadro de situación. ¿Lo último? No, la última, volviendo... ¿No quiere ir preso por eso? Volviendo nomás. Ahí está. Volviendo al tema del cuadro energético, el tema del valor de la tarifa de energía. ¿Por qué la domiciliaria, llamémosle así, rural, es más alta que la urbana? ¿Tiene conocimiento de por qué es así? En la DP. En todos lados. No solo en la DP, que también en SECHEP, también... Yo le calculo, por la ley nacional, estoy hablando, y en esto puedo que... Sé que le estoy preguntando algo que por ahí no está dentro de su... Pero le puedo dar un ejemplo, le puedo decir un sentido común capitalista.
como en el campo está medio socialista, Brear, vino contra el capitalismo. Capitalista sin reconocimiento. Ah, bueno, está bien. El capitalismo así, bien allá, vamos a hablar. Sí. Hay que cuidarnos porque el capitalismo sin control. Está más radical que nunca, sí, ¿no? Sí, eso, soy está embalantenado. Sí, pero lo que está quiero bien. decir es lo siguiente, pero siempre fui. No, yo no digo que no, más que nunca dije yo. Y si no, lea el libro de Verdicki, lea el libro de Verdicki, Robo por la Corona, dice, y había 2 diputados, había muchos, pero digo, en este caso decía, 2 diputados que sobresalían y que peleaban destornadamente con una gran honestidad. Abdala del justicialismo y Noel Brear, cuando privatizaban y vaciaban el país en la época del menemismo. Lo cita Berbisky en el libro. Berbisky, que no lo conozco, no es mi amigo, y cuando me enteré, me sorprendí, varios amigos que leyeron el libro me emocionó también, porque uno es también un reconocimiento, porque manejamos cosas importantes. ¿Tiene respuesta para la pregunta de Sosa o no? No quiero distraer. No, está bien. Como es disperso, un casacá a 10 kilómetros de caserío, dirían en el campo unos caseríos, vas descentralizado, a la que es más costoso que es lo que nos aplican al interior del país. Como somos menos habitantes que la capital federal, y allá el conglomerado en la filosofía del espíritu capitalista es a mayor cantidad de consumo, en mayor concentración, abaratamiento del costo, diríamos así. Sí, entiendo. Y con esa lógica te elegía. La misma lógica. Una especulación, más que nada, ¿no? Sí. No es la última de mi parte. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Que tiene que ver. Y después calcúlele otra información que le doy si quieren. Es Corrientes tiene 30.000 comercios e industria. Usuarios comerciales, digamos. Sí, de trifásica. Pero esa diferencia, perdón Joaquín, Sí, señor, esa diferencia entre la tarifa al kilowatt en residencia urbana y residencia rural, se da en todos los ámbitos, no solamente en la ADP, no solo en Corrientes. Y hay que buscar de atenuar esa brecha porque hay que ayudar a que queden en el campo. Los franceses, por ejemplo, cuando tenemos el convenio de Unión Europea, Mercosur, ¿saben por qué no se firma? Si no, ya nos hubieran metido hasta el fondo, ¿no? Digo, porque Francia está en contra, porque le complica a los agricultores franceses. Claro. Los ingleses querían, que ahora salieron, pero querían, los alemanes también, pero los agricultores franceses, la soberanía, aprendieron soberanía, en la Segunda Guerra aprendieron lo que es la soberanía alimentaria, y en la pandemia aprendieron lo que es la soberanía farmacéutica, y no están dispuestos a regalar, entienden lo que es armar un país. Entonces, esto es lo que me da bronca cuando algunos traen, que son de Chicago, que vienen de Harvard, que tienen la oportunidad de aprender, pero como dice Jauretche, le ponen el cassette en la cabeza. No había cassette en ese momento. Jauretche decía, usan los anteojos del que, y entonces tienen la peor dependencia. La peor dependencia del que entrega un país es cultural. Porque ¿sabe cuál es el problema? La dependencia cultural es la más grave de todo, porque uno pelea creyendo que es por interés propio y está peleando para los gringos. Y acá en la Argentina hay un montón que pelean para los gringos. Lo último que tenemos que cerrar, una pregunta corta para una breve respuesta. Esto te quería... No sé si coincidimos. Yo coincido con usted. Dice, vuelvo al documento que es la origen de este... horrible ese documento. Bueno, le estoy leyendo yo. Dice, para la audiencia pública de Concepción, dice, la ADP infló su necesidad de recursos en 10.655 millones para cobrar tarifas más caras, dice. Esto digo porque esto está en base al presupuesto, a la ley de presupuesto 2023 que trataron hace poco. Ellos están por pelear un 30% y la inflación que creó Martín Barrionuevo y Alberto Fernández para dar nombre es el 100%. Así que no tiene que entender, ¿no? Esa adecuación de tarifa, de gasto de mantenimiento en la parte que le corresponde. Lo que pasa es que Corrientes se encarga, como todas las de PEC del país, se encargan de cobrar a la Nación y a Camesa, se encargan de recaudar el impuesto nacional y van una sola factura con un solo monto. No es lo último. ¿Cuándo se votan en Corrientes? No, eso decide, las legislativas. Eso decide... Pálpito. Pálpito sí. Me parece que vamos en junio. Si los peronistas desdoblan y nosotros toda la vida desdoblamos y nos fue bien, nadie cambia los métodos que le fue bien. No tienen por qué cambiar. Noel Brear, por Sudamericana.